Soy abogada en Derechos Humanos y voy a reaccionar al video de Luisito Comunica de SECOC, la nueva cárcel en El Salvador. Para este análisis voy a usar los estándares internacionales, principalmente de las reglas Mandela y de los principios de buenas prácticas de la Comisión Interamericana. A continuación entraremos a una celda de aislamiento que es a donde los prisioneros son mandados cuando cometen una infracción. La única entrada de luz que se tiene es un hoyo en el techo. ¿A cuántas personas mataste? No me recuerdo. ¿Tantos fueron? Hemos cometido diferentes delitos en diferentes tiempos. Absolutamente todo se hace aquí adentro. Desde ir al baño hasta asearse, todo se hace aquí abierto. Tan solo este grupo que está a mis espaldas es muy posiblemente responsable directa o indirectamente de más de 200 homicidios. Ok, lo primero que me llama mucho la atención es que tanto la cárcel como el video es sumamente deshumanizante. Y aquí quiero recordar lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que toda persona que esté privada de libertad tiene que ser tratada humanamente y con el debido respeto a su dignidad. Y lo mismo con la manera como Luisito Comunica presenta el video. Ya desde el inicio muestra una alegría detrás de ver estas condiciones así. En este primer punto que ella menciona, y no me sorprende en cuanto a lo que dice, porque es lo que hacen estos defensores de los derechos humanos, y es preocuparse más por el bienestar de los criminales, preocuparse porque esta gente tenga condiciones humanizantes, dice, más que por la gente a la que estos criminales le hicieron daño. No le impacta que hubo un criminal que mató y acabó con la vida de muchísimas personas y destruyó la vida de muchas familias, sino que lo que le preocupa es ese trato deshumanizante que hay. Entonces ya desde el principio nos empieza a mostrar cuáles son los criterios que tiene esta gente y por qué, así como lo digo en muchos videos y lo digo constantemente, esta gente no tiene ninguna credibilidad, porque lo que buscan es defender a los criminales. Nunca están del lado de la gente, nunca están del lado realmente de las víctimas, sino de quienes cometen esos delitos. Entonces tener muy en cuenta eso, y seguramente esto se seguirá desarrollando a lo largo del video, y estará indignadísima porque los pobres criminales tienen un trato o reciben un trato deshumanizante, y no va a mencionar en ningún momento a las víctimas, a las verdaderas víctimas. Estamos pudiendo entrar a documentar con permisos especiales de prensa, pero realmente no se admite ningún tipo de visita. Las personas privadas de su libertad en este tipo de cárceles designadas especialmente para terroristas no tienen derecho a ninguna visita. Nada de quiero ver a mi mamá, quiero ver a mi esposa, a mi hija, nada. Perdiste ese derecho por las decisiones que tomaste. Bueno, esto de las visitas es súper fuerte, ¿no? Porque, digamos, cuando una persona es privada de libertad, lo que se está restringiendo es su libertad personal, no el derecho a la protección familiar, ni tampoco el derecho de los familiares que tienen tener contacto con la persona que está privada de libertad. Entonces aquí no solo se está afectando a la persona privada de libertad, sino también a las personas familiares de estas personas privadas de libertad. Estamos ya dentro de... Y lo que esta gente hizo, los crímenes las vidas que acabaron y las familias que destruyeron, porque no piensa en eso, y además eso sí me parece chocante. Hasta ahora no ha tenido ninguna palabra en favor de las víctimas. No ha tenido ninguna palabra en donde diga esta gente cometió unos delitos, entonces deben pagar. Estos defensores de los derechos humanos inicialmente están financiados por entes y organismos internacionales y grandes capitales que lo que buscan es destruir internamente a las naciones. Esto es muy bien sabido cuando hablamos de esta gente de derechos humanos, que además promueven la migración excesiva en los países, que además promueven, como en este caso, la delincuencia, que además promueven también aberraciones como la ideología de género. Pues lo que están buscando en el fondo es destruir a las naciones desde adentro. Por eso Nayib Bukele hace muy bien al no ponerle atención a estas personas. Si hiciera lo contrario, o sea, si empezara a escuchar a esta gente que dice, si empezara a actuar a partir de las consideraciones que tienen estos personajes, pues seguramente los resultados del Salvador hoy serían mucho peores, y hoy no tendrían el nivel de vida que están llegando a alcanzar gracias a las medidas que él ha tomado. Van 2 minutos, pero no ha tenido una palabra rechazando los actos criminales que ha tenido la gente que está aquí metida, que además son terroristas, son como la clase más peligrosa de criminales del país. En cambio, sí ha tenido ya 1 minuto hablando de cómo el gobierno de Nayib Bukele ha actuado mal por una u otra razón, por actuar en contra de la criminalidad. De uno de los módulos que cuenta con 32 celdas, de las cuales cada una tiene una capacidad para recibir alrededor de 100 personas privadas de su libertad, aunque estos números pueden variar. Es muy impactante verlo tan de cerca. Los criminales duermen en un sistema de literas de 4 niveles, sin ningún tipo de colchoneta y... Ok, un par de comentarios aquí. Primero, el espacio. Por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha hablado de que se recomiendan 3.4 metros cuadrados por persona.
Y aquí me parece que no se está cumpliendo con eso, ¿verdad? Y luego el tema de la colchoneta me parece fatal. De hecho, todos los estándares internacionales hablan de dar las condiciones necesarias para que la persona pueda dormir, y aquí las personas están durmiendo en metal. Todo, absolutamente todo se hace aquí adentro. Desde ir al baño hasta asearse, todo se hace aquí abierto. Ok, los baños son abiertos, no hay ningún tipo de privacidad. Eso es contrario a los estándares de la Comisión Interamericana en los principios de buenas prácticas de las personas privadas de libertad en las Américas, que establece la privacidad que debe tener la persona para la higiene y el baño. Otro dato impactante es que las luces aquí nunca se apagan, ni siquiera para dormir, lo que hace que uno pierda completamente la noción del tiempo. No hay relojes, por lo que no sabes qué hora es, dependes enteramente de los horarios que te imponen los custodios. Wow, esto de la luz artificial 24/7 es fuertísimo. Las reglas de Mandela, que son unas reglas mínimas de Naciones Unidas para las condiciones de detención, establecen expresamente esta prohibición de no tener luz artificial 24/7. El Salvador no es el primero que se le ocurre esta maravillosa idea de que la persona pierda noción del tiempo, de cuándo es día y cuándo es noche, y el efecto que eso tiene para dormir en las personas es realmente un castigo en sí mismo. Probablemente esto, es que es unido un a todo lo castigo, demás, el estar, cometieron unos crímenes y por tanto tienen que pagar lo que han hecho, y las condiciones que se les dan no es para que vivan como reyes, ni es para que se sientan felices ni cómodos por todos los errores o por todo el daño que le hicieron a la sociedad. Otra vez repito y siento que voy a dejar de hablar un poco porque es repetir un poco lo mismo. Lo más preocupante y lo que se va a extender, como ya dije anteriormente, es la defensa de ella por los criminales, y estoy segurísimo que no va a hacer mención ni en una palabra de los crímenes que cometió esta gente. Pudiéramos hablar de que estas personas que están en el SECOC están siendo torturadas de manera psicológica. Incluso sus audiencias, en caso de que sus condenas tengan que ser ampliadas, se hacen desde aquí adentro. Las audiencias dentro del centro de detención me parece que afectan la presunción de inocencia de la persona. Aquí pareciera que Luisito Comunica se está refiriendo a personas que ya están condenadas, que están teniendo nuevas audiencias para nuevas condenas. Incluso en ese caso debe respetarse la presunción de inocencia respecto a estos nuevos procesos, ¿no? Porque una persona ya fue condenada por un delito no tiene presunción de inocencia frente a los otros delitos de los cuales se le acusa, ¿no? Siempre tiene presunción de inocencia para cada caso nuevo. De igual manera, aquí adentro del módulo están las salas de audiencia, en las cuales los acusados pueden hablar con sus abogados. El tema de que la conversación con los abogados sea por medio de computadoras, a mí lo que me preocupa es que las conversaciones Pero estén todo le siendo... preocupa, no ve un punto positivo de todo lo que se está haciendo, y no hay un punto positivo en cuanto a que esta gente esté cumpliendo sus penas. O sea, todo lo de malo, todo lo que se hace ahí adentro le ve malo. O sea, cada palabra interviene para decir es malo, es malo, es malo. Monitoreadas cuando la conversación con un abogado tiene que ser confidencial, porque si no, no se va a poder realmente tener toda la información necesaria para poder defender a la persona correctamente. Acá se sientan los pues ya condenados para estas alturas. Luisito está asumiendo que ya están condenados. Eso es una cosa que yo quería aquí resaltar, ¿no? La Convención Americana exige que los centros de detención separen a las personas que están siendo procesadas y que están detenidas en prisión preventiva de las personas condenadas. En El Salvador actualmente, por la cantidad de personas que fueron detenidas, hay una cantidad muy grande de personas en prisión preventiva. Eso es una cosa que me preocupa al ver este video. Si realmente esto es una cárcel donde están solo personas condenadas o están mezcladas personas condenadas y personas en prisión preventiva. Después son escoltados a un área designada del módulo, donde serán rodeados por custodios para que puedan tener movilidad sin la posibilidad de rebelarse. Parece entonces que nunca salen afuera, sino que solamente cuando hacen ejercicio salen de sus celdas, y cuando salen de sus celdas es dentro de la misma edificación. Entonces nunca están al aire libre. Y esto, bueno, es contrario a las reglas Mandela y a estándares internacionales en general, porque las personas somos animales, necesitamos sol, necesitamos poder sentir el viento en la cara. Y aquí siempre están dentro de este edificio. Platicando con un custodio me acaban de dar un dato que logró impactarme, y es que tan solo este grupo que está a mis espaldas es muy posiblemente responsable directa o indirectamente de más de 200 homicidios. Aquí quiero aclarar que yo no estoy de ninguna manera diciendo que las personas que cometen un delito no deben ser responsables por los hechos, ¿verdad? Claro que sí, y yo entiendo que la situación en El Salvador era horrible para todas las personas que vivían en una situación de inseguridad espantosa. Sin embargo, estos mecanismos que pueden o están trayendo una solución ahorita, porque las personas que están fuera de esta cárcel sienten muchísima más libertad, y lo entiendo, lo que nos va a traer es un problema a futuro, ¿no? No se están solucionando los problemas que están detrás de esa violencia que existía en El Salvador. Realmente no se está obteniendo justicia. Las estadísticas, los datos que han recopilado organizaciones de la sociedad civil hablan de un porcentaje importante de personas que no cometieron el delito, que son inocentes, o personas que, por ejemplo, fueron reclutadas forzosamente cuando eran niños o por parte de las pandillas, ¿verdad? Vamos a tratarlas de forma igual, cuando no tuvieron ninguna opción de si ser o no parte de esa pandilla. Por supuesto, es espantoso
los delitos que estas personas cometieron. Lo que yo estoy haciendo un llamado es a que se respeten los estándares internacionales que pudieran permitir que la detención de estas personas puede llevar a algo más, no simplemente una venganza. Observando los tatuajes. Bueno, punto a favor, ahí al menos mencionó y rechazó los actos que han cometido estos criminales. Yo pensé realmente que no lo iba a hacer, al menos lo hizo y le doy puntos por eso. Igual lo mencioné ahí como por encima y ya de último, cuando ya era evidente a partir del video que iba llevando Luisito Comunica de que son criminales principalmente, que lo dijo desde el principio, digamos que ya fue casi al final del video, que dice, bueno, no estoy de acuerdo con eso, pero lo mencionó, no pensé que lo fuera a mencionar, la verdad. Pero dice en algún punto no soluciona ningún problema, pero los resultados muestran que sí está empezando a solucionar problemas. Y los resultados muestran que hoy El Salvador se ha establecido a nivel mundial como uno de los países con menores índices de homicidios. Entonces yo creo que a la gente que está viviendo actualmente en El Salvador, a la gente que sufrió tanto tiempo extorsiones, secuestros, asesinatos, hoy se sienten mucho más tranquilos. Hoy seguramente sienten que pueden salir a la calle y pueden hacer una vida normal sin el riesgo, sin el miedo de que los vayan a matar, sin el temor de que los vayan a secuestrar o los extorsionen. Hoy sin duda alguna esas personas se sienten mucho más seguras y para una muestra clara de eso son las votaciones de reelección de Nayib Bukele, que superaron ampliamente el 80%, lo que nos muestra que la gente hoy se siente mejor y eso es lo más importante. No hay que sacrificar vidas inocentes por el bienestar de unos criminales y muchísimo menos por la estúpida idea de pensar si se les están vulnerando los derechos humanos a esta gente que nunca ha pensado en eso y nunca se les pasó por la cabeza considerar si estaban afectando negativamente a la población. Y aunque probablemente de todo ese grupo de personas que han sido capturadas no todas sean culpables, esto seguramente sea una minoría, pero es que es algo lógico, ninguna medida es perfecta y mucho menos una a gran escala como la que ha sido la captura de todos estos criminales a nivel nacional en El Salvador. Sí es importante y también sería relevante que en este modelo creado por Nayib Bukele de captura de criminales, pues que también se busque preservar la libertad de aquellos que han sido capturados erróneamente. Pero en todo caso, esta población inocente seguiría siendo una minoría. Es importante que si son inocentes obtengan la libertad eventualmente y entre más pronto mejor. Pero asimismo es esencial que el criminal sea capturado y que el criminal pague la condena de vida, porque el bienestar de la población no es negociable y no puede ser negociable en ningún caso. Tatuajes que algunos tienen en sus pechos y espaldas, podemos darnos cuenta de a qué pandillas solían pertenecer. La mayoría hacen alusión a la Mara Salvatrucha o a la 18, que son pandillas históricamente enemigas. Resulta interesante la estrategia de ponerlos juntos en una misma celda. El riesgo que hay, ¿verdad?, de juntar a las diferentes pandillas es que se maten entre ellos, ¿no? Y el Estado, cuando detiene a una persona, asume una posición de garante frente a su seguridad. Y si el Estado, conscientemente, sabiendo del riesgo que eso significa, detiene en una misma celda a personas que se pueden matar unos con los otros, entonces hay una complicidad allí. Es casi que quiere que eso pase, ¿no?, de alguna manera. Entonces están poniendo en riesgo la vida de las personas y el Estado puede terminar siendo responsable porque el Estado sabía de ese riesgo y no hizo nada para mitigarlo. A continuación entraremos a una celda de aislamiento que es a donde los prisioneros son mandados cuando cometen una infracción. Están siempre cerradas con un candado. La única entrada de luz que se tiene es un hoyo en el techo y dependiendo de la gravedad de su infracción se definirá el número de horas que deberá pasar aquí. Les puedo decir que es una sensación bastante claustrofóbica, muy oscura, un eco acompañado de un silencio que debilita a cualquiera, un castigo muy grave. No me quiero imaginar en una situación así en la que llegase a estar encerrado en esta celda. Voy a cerrar la puerta y chequen, ahorita tenemos la luz de la cámara prendida. Apágala. Es completamente oscuro. No, esto es una experiencia traumatizante. Esto es otra cosa que está prohibida por estándares internacionales, celdas de aislamiento que sean completamente oscuras, pues una manera de privar los sentidos de la persona y que pierda noción de hasta de quién es. Trata casi de inducir a la locura una situación de esa. Hasta el propio Luisito dice que es una experiencia traumatizante. ¿Por qué queremos que las personas que estén privadas de libertad tengan experiencias traumatizantes? Es solo un sentimiento de venganza. El desayuno es lo que me van a dar ahorita. Podemos ver que consiste de arroz con frijoles, crema y 2 tortillas. Me comentan que el desayuno y la cena suele ser lo mismo, suele ser este mismo platillo. Y a la hora de la comida tal vez se puede servir algo de pasta, tal vez se puede servir un arroz con una preparación diferente, pero que realmente nunca comen pollo, carne, eso no existe aquí. No soy nutricionista, pero esa comida no está cumpliendo con los requisitos de una nutrición adecuada. Yo
Soy vegetariana, no como carne y pollo, pero hace falta allí más proteína. Solamente están comiendo frijoles, un poquito, y luego al almuerzo pareciera que no comen frijoles, sino pasta o arroz, y luego en la cena otra vez otro poquito de frijoles. Pero esos son muy poquitos frijoles. El arroz y la pasta también tienen proteína, pero en menos cantidades. Y además no hay ningún vegetal. Esto significa que las personas no están obteniendo micronutrientes, o sea, magnesio, zinc, todo eso es a través de los vegetales. Aquí no se están cumpliendo, digamos, con una nutrición balanceada que claramente es parte de los estándares internacionales. De hecho, los prisioneros en las imágenes que muestra Luisito Comunica se ven flacos. Probablemente están desnutridos, no les están dando la alimentación adecuada. Obviamente en esta cárcel hay cosas que están mejor que otras cárceles, ¿no? Las cárceles en Latinoamérica en general y en El Salvador también son horribles, hay muchísimo hacinamiento y tampoco se respetan los estándares internacionales que hemos estado hablando aquí. Pero esta cárcel denota una intención pues claro, de pues esa es la deshumanización intención, completa. obviamente. Fue Esa es la diseñada idea. con todo lo que habrá costado en dinero, pensando justamente en cómo vamos a eliminarle todos sus sueños, deseos. No hay posibilidad de educación, no hay Sueños, deseos posibilidad que hay que, bueno, de recreación. ya acabas. Ahí es simplemente, es casi como una pena de muerte en vida, esta cárcel. Ya bastantes de que no les apliquen pena de muerte. Realmente los mantienen vivos y creo que eso ya es bastante con esta gente. Buen video de Luisito Comunica. No lo había visto, no tenía como claridad respecto a cuáles eran las medidas que estaba tomando El Salvador propiamente dentro de la cárcel en contra de los criminales. Informativo el video, interesante, me gustó, pero la señora, pues como he dicho inicialmente y como digamos que confirma bastante lo que hablo en otros videos. Ella dice que es especialista en derechos humanos y justamente lo que muestra es precisamente eso, que los derechos humanos se piensan es en favor de los criminales. El único comentario que tuvo en contra o en rechazo a los crímenes que cometió esta gente fue decir, bueno, estuvieron muy mal y tienen que pagar. Ya después de un punto en el que Luisito ya iba diciendo y la gente ya iba diciendo que han cometido tantos crímenes, que son la peor clase de terroristas que había en El Salvador, porque esos son y han sido gente que fue muy mala por mucho tiempo, con un país que no avanzaba y con un país que se veía constantemente dominado por la delincuencia, dominado por la criminalidad. Pero esta abogada no dijo nada al respecto. Si es especialista en derechos humanos, ¿por qué no habló de los derechos humanos de las personas que han sido víctimas de estos criminales? Es un poquito lo que esperaba, por eso quería reaccionar a este video. Sabía que ese iba a ser más o menos la dirección hacia donde iba a ir. Por eso digo y lo repito y lo voy a repetir siempre, no hay que escuchar a estas personas porque ellos son promotores de la violencia, son promotores de la destrucción de las naciones. Ella como individuo, bueno, no creo que tenga mucho impacto, pero las grandes organizaciones internacionales de derechos humanos, los grandes medios de comunicación que también van en la misma dirección, porque en general todos estos están financiados por las mismas personas, todos estos entes, todos estos medios, gran parte de los políticos están financiados por grandes capitales globalistas internacionales que al final lo que buscan es destruir las naciones, rompiendo los valores internos de las naciones, promoviendo la criminalidad, promoviendo ideología de género, promoviendo en otras latitudes la inmigración sin control, y a lo que lleva al mundo es a su constante y lenta destrucción. Por eso Nayib Bukele habla constantemente de los capitales globalistas y de estos entes internacionales o estos entes de derechos humanos también, que no aportan nada, únicamente hablan como desde una posición de comodidad, diciendo, no, hicieron esto mal, esto tiene que ser diferente. Ay, los derechos humanos, pobrecita esta gente. Y cuando estaban llenos de criminalidad, ¿por qué no decían nada? Si les gustó este video, no olviden dejar un like, compartir y suscribirse, y nos veremos en una próxima ocasión. Chau.